el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Estamos todos felices, contentos de reunirnos aquí en torno a la mesa de la Eucaristía y de la Palabra para celebrar la solemnidad de San Gerardo María Mayela. Gerardo nació en Muro Lucano, al sur de Italia, el 6 de abril de 1726, en el seno de una familia de humilde condición. A los 12 años, al morir su padre, tuvo que asumir el trabajo de la sastrería. En 1740 quiso entrar en el convento capuchino, donde un tío materno era religioso, pero fue rechazado a causa de su frágil constitución. Tras una breve experiencia como sirviente en la casa del obispo de Lacedonia, volvió a la sastrería en Muro, su pueblo natal. En 1749, luego de una misión en su ciudad, siguió a los misioneros redentoristas, forzándolos a que lo pusieran a prueba para admitirlo. Hizo su profesión religiosa el 16 de julio de 1752 en nuestra casa de Deliceto. Era tal la pobreza de la comunidad que los superiores lo encargaron de ir por los pueblos vecinos, recogiendo las limosnas para el convento. Viajes que Gerardo aprovechaba para evangelizar casa por casa, proteger a los campesinos de los animales dañinos, sanar a los enfermos y consolar a los tristes. Su presencia era vista como un signo de esperanza. Vivió en total 5 años como hermano redentorista, distinguiéndose por su celo apostólico, la caridad para con los pobres, las penitencias y la oración constantes, la obediencia heroica, la paciencia en las enfermedades. Escribió diversas cartas de dirección espiritual y un reglamento de vida, donde se transparenta su ardiente deseo de identificarse con Cristo crucificado. Murió en Mater Domini a los 29 años de edad, el 16 de octubre de 1755. Fue beatificado en 1893 y canonizado el 11 de diciembre de 1904. La tradición popular lo considera patrono de las madres y de los niños, y en especial de las mujeres embarazadas. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía pidiendo perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y alabamos al Señor cantando el himno de gloria.
ofrecemos esta Eucaristía por los bienhechores de nuestra congregación y de esta comunidad del Perpetuo Socorro, por las familias García Robledo, Martínez Gordoa, Padrón Rivera, Aguilar Guerrero, familia Rivera, familia Mora, Raúl Jiménez, Cuquis González, Beatriz Reina, Francisco Alfaro, Sabina Sánchez, Jorge Ramírez, Alfonso Fernández, Medardo Zamora, Socorro Zapata, Gerardo Castillo, en acción de gracias de Ana María Díaz Flores y Ana María Aguilar, por el aniversario matrimonial de Francisco Javier Alfaro y Rocío Martínez, las intenciones y necesidades de todos ustedes. Encomendamos al Señor el eterno descanso de nuestros difuntos, Luciano Frausto Cisneros, el Padre Manuel García Blanco, José Luis Martínez Castro, Martín Guerrero Moncada, María del Refugio Hernández, María Guadalupe Guerrero Hernández, Juanita Martínez López, Paula Miranda Tello, Juan Ángel Ontivero Sandoval, el Padre Jaime de la Vega Varela, Teresa Campos Espinosa, José Almendares Rojas, Francisco Vázquez Quintero, Hermelinda Quintero Escalona, Francisco Vázquez Pérez y las ánimas del purgatorio. Oremos. Oh Dios, que quisiste atraer a ti desde su juventud a San Gerardo Mayela y asemejarlo a la imagen de tu Hijo crucificado, concédenos que siguiendo el ejemplo de su vida, seamos transformados en la misma imagen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. De octubre, San Gerardo Mayela, memoria. Gerardo nació en Muro, sur de Italia, el 6 de abril de 1726, en el seno lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo estimo perdido, comparado con la experiencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe, para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte hasta llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que no haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo y aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no lo hubiera conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tú eres mi Dios, mi único bien. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús exclamó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Libros sobre San Gerardo, sobre su espiritualidad, sobre su vida, hay algunos, pero los mismos escritores han expresado que es muy complicado, porque lo único que hay es los datos que los redentoristas de ese entonces recopilaron, porque San Alfonso se los pidió. Porque en ese entonces, aunque ustedes no lo crean, pero bueno, se entiende, el tipo de vida del redentorista era muy, bueno, para toda la vida religiosa en ese entonces, muy estrictos. Entonces, como que la espiritualidad general de ese entonces era el siempre aparecer o el siempre presentarse ante los demás como yo no valgo nada, o no me tomen en cuenta a mí. Y por lo tanto, los cohermanos no ponían mucha atención en Gerardo.
Gerardo era muy famoso entre la gente, como escuchamos al principio, que les leí una breve reseña. En las misiones, en los pueblos, y la gente iba a buscar a Gerardo a la casa. Entre ellos era muy famoso, o la gente lo estimaba mucho. Pero entre la comunidad, pues sí lo estimaban y sabían que era muy piadoso y muy entregado, muy servicial, pero no lo consideraban como, él es un santo. Vamos a apuntar todo lo que diga o sus anécdotas. Sí había uno que otro que sí. Hasta que San Alfonso les pidió que llevaran nota, como una bitácora de todo lo que pasaba con Gerardo, porque San Alfonso veía en él algo especial. Entonces están como los testimonios, pocos testimonios de ese entonces, están algunas cartas que él escribía, sobre todo a religiosas, porque era como director espiritual de algunas de ellas, y su reglamento. El reglamento es un escrito con puras ideas que él escribió, las cosas que él se comprometía consigo mismo a hacer todos los días. Cosas que a nosotros a lo mejor nos parecerían un poco extremas. Por ejemplo, ponerle ajenjo a la comida, ya me saben que el ajenjo es muy amargo, hacer tantas cruces con la lengua en el suelo, estar tantas horas ante el Santísimo Sacramento, hacer ayuno, etcétera. Ese tipo, pero era la espiritualidad de ese entonces, o las formas, ¿no? De cómo ellos expresaban su penitencia o sus sacrificios. Entonces los estudiosos han sacado de todo esto, de todas las experiencias, testimonios, más o menos como las líneas principales de la espiritualidad de San Gerardo. No tiene escritos, no tiene libros que él haya escrito, o algún devocionario o algo que él haya escrito para publicar, nunca. Solamente esto que les comento. Y por supuesto los testimonios de muchas personas que recibieron favores, milagros, ayuda directamente de él. Entonces, hablando de su espiritualidad, podemos decir que esta comprende 5 aspectos que son muy propias de San Gerardo y que no solamente de él, sino que era muy común en la época, pero Gerardo como que lo llevó más allá, fue más allá. Número 1, su profunda, intensa, espontánea y amorosa comunión con Dios. Siempre se refería a Dios en sus cartas y hablándolo, decía, querido Dios. Esa era su palabra, mi caro Dios, querido Dios. Aun cuando tenía esta profunda relación con Dios, él no se replega sobre sí mismo en los momentos de dificultad y comprensión, sino que siempre está también en buena relación con sus cohermanos de comunidad y con la gente. Su comunión con Dios no lo distraía de las exigencias de la vida cotidiana y de las necesidades de los demás. Percibía la presencia salvífica de Dios en los acontecimientos diarios. Él escribe en una carta: si Dios nos quitara de los ojos esta máscara, veríamos el paraíso en todas partes. Debajo de estas piedras, debajo de aquellas, ahí está Dios. Su comunión con Dios era tal que a veces bastaba dominar alguna imagen para hacerlo desbordar de alegría. Y hay testimonios, sobre todo del padre Cáfaro, que fue el que, cuando San Alfonso le pidió, él fue el que iba anotando los testimonios y también fue testigo presencial de algunos milagros, como ante una imagen de Jesús crucificado y en otra ocasión ante una imagen de la Virgen María, pues se llena como de gozo y entonces levita un poquito, se levanta un poquito del suelo. Entonces, igual que San Alfonso en algún otro momento. Otro aspecto de su espiritualidad es el amor al prójimo. La profundidad y naturalidad del amor de Gerardo a Dios era directamente proporcional a su amor al prójimo. Es decir, no era como encerrado en sí mismo nada más Dios y yo, sino que eso le llevaba al amor a los demás. Y era sumamente preocupado de sus amistades, ¿no? De la gente pues con la que tenía mayor contacto. Siempre escribía cartas y rezo por ti y tú también reza por mí y te envío este librito espiritual que conseguí en algún viaje de misión y era muy preocupado pues por los otros. Se ocupaba de las necesidades de la gente sencilla y pobre. Su caridad hacia los pobres se manifestaba en algunas ocasiones con algunos milagros,
como la ocasión en que atendió a 120 personas en la puerta, en la comunidad, que iban llegando durante todo el día pidiendo, en una época en que era escasa la comida y por supuesto el dinero. Y entonces, pues de la despensa de los padres, de la comunidad más bien, iba sacando, ¿no? Iba sacando, y así más de 120 personas atendió, y bueno, no se vació nunca la despensa, y miren que las despensas de ese entonces pues era realmente muy poca, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo? Pues solamente un favor de parte de Dios. Otro aspecto de su espiritualidad era la Eucaristía. Visitaba constantemente a Jesús en el Santísimo Sacramento e invitaba a otros para que hicieran lo mismo. Su oración, que pasaba largas horas ahí, no le impedía o no le quitaba de ocuparse de sus deberes diarios. Sabemos que los hermanos en ese entonces se dedicaban más bien a las misiones, pero en casa, mientras estaban en casa, se ocupaban de la sastrería, de la zapatería, de la cocina, de la limpieza de la casa. En ese entonces se les llamaba hermanos coadjutores o hermanos legos. Eran hermanos que hacían la profesión, igual como hasta ahora los redentoristas, y los votos de pobreza, castidad, obediencia y perseverancia, pero no, obviamente no celebraban la misa, no confesaban, no eran sacerdotes, ¿no? Entonces, como hasta ahora, como conocen ustedes al hermano Roberto de nuestra comunidad, o al hermano Raúl, que está en Guadalajara, el hermano Tito, que está en Ciudad Obregón, el hermano Jorge, que está en la Casa Provincial en la Ciudad de México. Entonces, pero en ese entonces se dedicaban a esos oficios. Hoy no, hoy ya hacen otras cosas, pero entonces su oración constante no le distraía de sus ocupaciones diarias, encontraba tiempo para todo. Aprendió de la Eucaristía, decía él, la locura del amor. La locura del amor. Cuando en una ocasión, estando pues algunos momentos en la oración, el padre Cáfaro pues como que siempre ya después lo andaba como siguiendo a ver qué pasaba, y lo veía que sonreía mucho ante el Santísimo, y le preguntó que por qué se estaba sonriendo, y entonces Gerardo le contó que Jesús en el Santísimo Sacramento le dijo a Gerardo: estás un poco loco, porque pasas mucho tiempo aquí, pero también estás allá y estás acá y estás acá, como que estás un poco loco. Y Gerardo le dijo: pues tú estás un poco más loco que yo, porque estás allí amándonos constantemente en el Santísimo Sacramento. Su amor a la Eucaristía se concentraba en la disponibilidad, concretaba en la disponibilidad y apertura a los hermanos. Nunca perdía el tiempo, y si terminaba pronto sus actividades se ponía a ayudar a los demás. Todo lo hacía en constante recogimiento y unido a Dios. El cuarto aspecto de su espiritualidad es la voluntad de Dios. Gerardo aspiró a cumplir la voluntad de Dios hasta el último momento de su vida, en el hecho de su muerte. Decía él: imagino que esta cama es la voluntad de Dios, y estoy clavado en ella como si lo estuviera en la voluntad de Dios. Más aún, me imagino que yo y la voluntad de Dios hemos llegado a ser una misma cosa. En la puerta de su habitación mandó colgar un cartel que decía: aquí se está cumpliendo la voluntad de Dios, como Dios lo quiere y todo el tiempo que Dios lo quiera. El núcleo de toda su espiritualidad es la uniformidad con la voluntad de Dios. Y esto lo hacía siempre de manera alegre, convencido y confiado. Nunca de manera pesimista, nunca algo fatalista, siempre lleno de alegría y de convencimiento. Su uniformidad con la voluntad de Dios le llevaba a estar ante la cruz, y ahí conservaba toda su confianza y generosidad. Era pues una total unión con Dios. Por último, la última parte de su espiritualidad es su amor a la Virgen María. Desde niño era un ferviente amante de la Virgen, pasaba largas horas de oración frente a su imagen. Recordemos aquella escena de cuando era pequeñito, ¿se acuerdan? Por eso el día de San Gerardo en ocasiones se regala pan, porque no podía hacer la primera comunión porque era muy pequeñito, y entonces pues se iba a jugar triste, y se iba a jugar y pasaba por la imagen de una imagen de la Virgen con el niño Jesús, y entonces regresaba a casa con un pan, y entonces pues su mamá le preguntaba: ¿y dónde sacas el pan todos los días? Pues es que una señora me lo regala, y una de sus hermanas pues lo siguió un día para ver qué es lo que pasaba, y entonces pues ve que hace
tiene momentos de oración ante la imagen de la Virgen y ve cómo el niño baja y le regala ese pan. María pues es su amor verdadero, su abogada. En una ocasión también decide, cuando era joven, decide entregarle un anillo y ponerlo en la imagen de la Virgen María y expresa que a partir de ahora ella es su esposa y lo expresa en el sentido inocente, en un sentido inocente, un sentido lleno de amor, no en un sentido malicioso, sino pues como entregando más bien, como simbolizando su vida totalmente, entregando su vida totalmente a María, poniéndose en sus manos. En el santuario de María Reina en Foggia se llena de amor por María y cae como muerto. Al preguntarle cómo se siente, dice: esta es una enfermedad que padezco desde hace mucho tiempo, porque el amor es la única enfermedad incurable. Entonces estos son como los 5 puntos principales de la espiritualidad de San Gerardo. Es de esos santos bastante peculiares, santos que hacían pues milagros en vida, pero que él sabía que estaba haciendo algo especial, pero no él, sino que siempre lo hacía, o siempre que sucedía algo sobrenatural, él siempre terminaba diciendo a la gente: acérquense a nuestro Señor, acérquense a nuestra Madre, y él se escabullía para no ser el protagonista o no, que la gente no lo aplaudiera, no le hiciera pues fiesta, ¿no? Él siempre buscaba que la gente se acercara a nuestro Señor, y así es hasta el día de hoy. En cualquier parte en el mundo, la gente que se acerca a San Gerardo se acerca, por supuesto, para agradecerle los favores que a través de él el Señor les regala, pero finalmente San Gerardo es un medio, es un camino para acercarnos más a nuestro Señor y también pues expresarle nuestro amor, tal como Él nos enseñó a nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a continuar con nuestra celebración, nos ponemos de pie para hacer nuestra oración universal. Imploremos la misericordia del Padre Dios sobre su pueblo, especialmente en favor de los más abandonados. Decimos: por intercesión de San Gerardo, escúchanos, Señor. Por los cristianos del mundo entero, para que vivan fieles a la común vocación a la santidad y produzcan siempre frutos de buenas obras, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están alejados de Dios, para que experimenten la misericordia divina y lleguen a reconciliarse con Cristo, oremos. Por intercesión de San Gerardo, escúchanos, Señor. Por los religiosos laicos, para que, a imitación de San Gerardo, dediquen su vida al servicio del reino en la construcción de la fraternidad, oremos. Por intercesión de San Gerardo, escúchanos, Señor. Por las madres y los niños, para que experimenten la protección de San Gerardo y se renueve en el mundo el valor de la vida, oremos. En un momento de silencio presentamos a nuestro Señor nuestras propias intenciones por intercesión de San Gerardo. Oh Dios, que conoce los problemas que enfrentamos en el tiempo presente, escucha benigno las plegarias de tus fieles y concédenos cuanto te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, presentamos nuestras ofrendas.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda de nuestras vidas que se unen a esta ofrenda santa de tu Hijo, y haz que seamos como San Gerardo testigos fieles de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de la vida de San Gerardo, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como Él la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros celestiales, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestro perpetuo socorro, su esposo San José, los apóstoles, San Gerardo María Mayela, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. El sacramento que hemos recibido, Señor, infunda en nosotros un deseo incesante de agradarte, para que a ejemplo de San Gerardo nos dejemos guiar por las orientaciones de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, les recordamos las misas posteriores a las 12, a las 4:30 y a las 6:30 de la tarde. También los jóvenes, como los domingos, les están ofreciendo algunos productos. Ven ustedes aquí dos imágenes de San Gerardo y del Perpetuo Socorro. Son las imágenes que se han ofrecido para la rifa. El boleto cuesta 20 pesos. Son 4, 2 de San Gerardo y 2 del Perpetuo Socorro, que se rifarán al término de la misa de las 6:30 de la tarde. Los boletos están saliendo a la mano derecha en la mesa donde están las carlotas y los postres. Ahí están los boletos también. Hacemos la bendición. El Señor esté con ustedes. Pedimos por todos los niños, Señor Dios nuestro, cuyo Hijo Jesucristo recibió con afecto a los niños y los bendijo. Extiende benigno tu mano protectora sobre estos niños, por los niños sanos y los niños enfermos, para que con fuerzas y devueltos en perfecta salud a tu Santa Iglesia y a sus padres, puedan darte gracias de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pedimos por las mujeres antes del parto. Señor Dios, creador del género humano, cuyo Hijo por obra del Espíritu Santo quiso nacer de la Virgen María, para redimir y salvar a todos los hombres y mujeres, librándolos de la deuda del antiguo pecado. Atiende los deseos de tus hijas que te suplican por el Hijo que esperan, y concédeles un parto feliz, que sus hijos se agreguen a la comunidad de los fieles, te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Y pedimos por las mujeres después del parto. Oh Dios, autor y protector de la vida humana, que has concedido a tus hijas el gozo de la maternidad, dígnate aceptar nuestra alabanza y escucha con bondad lo que te pedimos.
que guardes de todo mal a las madres y a sus hijos, que les acompañes siempre en el camino de esta vida y que a su tiempo los acojas en la felicidad de tu morada eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Damos la bendición. Que Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Gerardo María Mayela, les bendiga, les proteja y les confirme en su paz. Todos, amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en San Gerardo la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Todos. Que el Espíritu Santo, que en San Gerardo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan un excelente día, que nuestra Madre vaya con ustedes. Buenos días. Cantamos.